Jacob Nielsen, experto en usabilidad y cofundador de Nielsen Norman Group, nos dice que si no investigamos, no estamos haciendo diseño de experiencia de usuario. La investigación sirve para comprender quién es, qué necesidades, objetivos y motivaciones tiene nuestro usuario. Pues bien, hoy aprenderás todo lo que necesitas saber sobre la investigación de usuarios o User Research. ¡Comenzamos! Hola mis queridos amigos de internet, mi nombre es Manuel Muñoz, soy diseñador UX UI y programador web y hoy te vengo a hablar de un concepto muy importante cuando haces diseño de experiencia de usuario y que lamentablemente muchas personas no hacen, ya sea por desconocimiento o porque la misma empresa o cliente para los que están trabajando les dicen que no es necesario hacer. Cuando haces investigación de usuarios vas a poder ver cómo el usuario puede navegar dentro de un sistema donde se va a encontrar con problemas y cómo se siente al interactuar con tu producto o servicio. Tú como diseñador de experiencia de usuario tienes que hacer ante todo investigación de usuarios. No tienes que ponerte a diseñar pantallas a la primera. Tienes que investigar para comprender mejor a tus usuarios y también para asegurarte de que estás resolviendo un problema que realmente existe en la vida de tus usuarios. Recuerda, no diseñas para ti, diseñas para tus usuarios. Pero exactamente ¿cuándo tienes que hacer una investigación de usuarios? Por lo general la respuesta más común es que tienes que hacerla al principio del proyecto, en el momento que tienes que empatizar con tus usuarios. Pero déjame decirte que también puedes usarla cuando estés definiendo las características del producto o servicio que vayas a desarrollar, cuando estés ideando o cuando haces los prototipos, incluso cuando estás haciendo los tests, puedes hacer investigación de usuarios. La investigación a grandes rasgos es un proceso donde por un lado tienes que recopilar una gran cantidad de información, de datos, para luego sintetizarlos y dar con la solución del problema planteado. Existen dos tipos de investigación. Por un lado tenemos la investigación cuantitativa, que como su nombre lo indica, se basa en la cantidad, y por otro lado vamos a tener la investigación cualitativa, que se basa más en la calidad de la información. En este video te voy a hablar de las encuestas como método de investigación cuantitativa y de las entrevistas como método de investigación cualitativa. La diferencia entre los dos métodos de investigación es que la investigación cuantitativa nos va a dar datos estadísticos, mientras que en la investigación cualitativa vamos a poder profundizar y recibir información de más calidad. Las encuestas son herramientas muy útiles para obtener información cuantitativa, pero lo malo que tienen es que no puedes profundizar en la información. Las estadísticas producidas por métodos cuantitativos como los cuestionarios pueden indicar la existencia de un problema, pero no te dice acerca de su causa o cómo puedes llegar a resolverlo. A la hora de crear una encuesta vas a tener tres partes fundamentales. Por un lado vas a tener lo que son las preguntas, luego las respuestas a esas preguntas y finalmente los resultados y conclusiones. Tienes que analizar todos los resultados y escribir los descubrimientos que hayas obtenido con la encuesta. Algunos de los beneficios de utilizar encuestas o formularios es que son geniales para obtener datos cuantitativos. Son fáciles y baratos de hacer porque consumen muy poco tiempo en el proyecto. Se suele obtener mucha información de manera rápida y puedes hacerlas para cada tipo de usuario. Además son asíncronas, solo tienes que lanzar la encuesta y esperar a que la gente conteste. Por otro lado, si llegas a formular malas preguntas, el dato puede ser de mala calidad y confundirte en la investigación. Otra desventaja es que no puedes profundizar en las respuestas. Son fáciles de manipular en el enunciado, no puedes saber si están bien hechas o han respondido por responder, y los resultados al ser numéricos son muy fáciles de malinterpretar. Puedes utilizar preguntas abiertas en las encuestas, pero lo más recomendable es utilizar solo una o dos, porque si entrevistas a una muestra representativa muy alta tienes que analizar todas las respuestas diferentes a esa pregunta y puede llevarte mucho tiempo. Las preguntas que más debes utilizar son las preguntas cerradas. Aquí puedes incluir las nominales de selección múltiple en las que se pueden seleccionar varias respuestas. También puedes utilizar encuestas donde se aplique la escala de Likert, que mide el nivel de acuerdo, frecuencia, importancia, valoración y probabilidad, que va del 1 al 5, donde el 1 sería la puntuación más baja y el 5 la puntuación más alta. No olvides etiquetar siempre en la encuesta estos valores numéricos. Tienes que dejarle claro al usuario cuál es el valor más bajo y el valor más alto. También puedes hacer preguntas ordinales donde haces una lista con las características de tu producto o servicio, permitiendo a tu usuario que te vaya diciendo si le interesa o no. Por último, puedes utilizar las preguntas típicas cerradas de sí o no. Ahora bien, la herramienta cualitativa más importante para investigar a los usuarios son las entrevistas, donde te ayudarán a identificar de manera excelente las necesidades de tus usuarios. Para realizar entrevistas de manera efectiva, tienes que tener cierto grado de empatía, habilidades sociales y sobre todo improvisación. Y aunque probablemente estés trabajando bajo un guión, muchas veces necesitarás profundizar en las respuestas improvisando. Por lo general, debes tener en cuenta a tres tipos de entrevistados. Por un lado, están
están los usuarios o los posibles usuarios que van a utilizar tu producto o servicio o los clientes de la empresa para la que vas a trabajar. Por otro lado, vas a entrevistar a los stakeholders o inversores del proyecto. Y por último, vas a entrevistar a expertos sobre la materia en la que vas a trabajar. Por regla general, los usuarios y stakeholders siempre los vas a entrevistar, mientras que a los expertos solo cuando sea necesario, haya presupuesto o si el producto o servicio digital es muy técnico o está enfocado a un grupo de usuarios especialista. En estos casos siempre tendrás que preguntar a expertos sobre el tema. Siempre que puedas, intenta tener información del entrevistado fijándote un objetivo para la entrevista. Tienes que preparar un borrador que pueden ser 3 o 4 bullets con los temas que vas a tratar al comienzo de la entrevista. Además, preséntate al entrevistado y contextualízalo dentro del proyecto para poder hacer las preguntas de la manera más simple y con un lenguaje comprensible. Incluso si te lo puedes permitir, puedes utilizar un lenguaje coloquial, haciendo que el entrevistado se relaje. Tienes que ser siempre neutro en la entrevista. Tu objetivo es intentar obtener la información que estás buscando sin opinar. Finalmente, la entrevista tiene que ser corta. No debes agobiar ni aburrir a tu entrevistado. Las entrevistas tienen como ventajas el ayudarte a empatizar con los usuarios, descubriendo sus necesidades y los problemas que éste tiene. Esto te va a ayudar a definir qué tiene que tener el producto o servicio que vayas a desarrollar y que solucione dichas necesidades. Otra ventaja es que puedes profundizar en las preguntas. Puedes improvisar preguntándoles sobre conceptos que te puedan parecer interesantes para tu proyecto. Por último, la información que obtengas de las entrevistas debe ser escalable y conducirte a la acción. Con solo entrevistar a 5 personas ya deberías tener la información suficiente para empezar a definir tu proyecto. Pero como todo en esta vida, también tiene algunas desventajas. Por ejemplo, puede ser fácil llegar a desviarse del tema perdiendo el foco de tu entrevista. El surgir algún tipo de reacción negativa por parte tuya al escuchar una respuesta que no te guste. También a la hora de interpretar los datos, tú como entrevistador puedes tener sesgos y prejuicios a la hora de interpretar las respuestas que te hayan dado. Además de que las entrevistas consumen mucho más tiempo que las encuestas. Tienes que tener en cuenta siempre que muchas veces cuando haces preguntas, los usuarios tienden a contestar intentando complacerte con sus respuestas. Por lo tanto, toda la información que obtengas tanto de métodos cuantitativos como cualitativos la tienes que interpretar. No siempre vas a poder realizar una investigación primaria, es decir, directamente sobre los usuarios, ya sea por motivos de presupuesto, de tiempo, de recursos. Así que por lo general se implementa para estos casos lo que se conoce como el Desk Research, investigación de escritorio o research secundario. Esta investigación secundaria consiste en recoger información a partir de estudios e investigaciones ya realizadas cuyos datos y conclusiones ya han sido publicados y validados. Es muy útil al inicio del proyecto, ya que a partir de la necesidad de la investigación te permitirá identificar insights o descubrimientos sobre el tema a investigar. Este tipo de investigación es mucho más rentable, ya que utiliza datos existentes que puedes sacar de estudios o noticias que encuentres por internet. Lo más recomendable para buscar información que sea útil y valiosa para tu proyecto es utilizar estudios científicos que se encuentren publicados en internet, es decir, en portales especializados de repositorios de estudios científicos o tesis doctorales. También puedes acudir a noticias, libros o ensayos realizados sobre tu tema en concreto. Algo que tienes que tener en cuenta y que es muy importante es que la investigación secundaria nunca va a sustituir a la investigación principal, es decir, la que se realiza con usuarios o investigación primaria. Ya cuando has recopilado toda la información necesaria, puedes esquematizarla en lo que se conoce como un documento de referencia o también en lo que se conoce como un mood board. Aquí puedes incluir imágenes de otros productos digitales. La finalidad es poder recopilar todas las ideas, funcionalidades e incluso soluciones alternativas que hayas encontrado para luego realizar tu producto o servicio totalmente nuevo y diferente. Puedes hacer capturas de pantalla e ir comentando las ideas que te pueden servir para tu proyecto, analizar a la competencia o incluso ver proyectos que no tienen nada que ver con el tuyo, pero que puedas extraer cosas que creas funcionales para tu proyecto. Este documento de referencia es muy importante porque en él puedes incluir conclusiones con las ideas principales que quieras destacar. Tienes que trabajarlo con todos los miembros de tu equipo y compartirlo siempre con tus clientes. Soy Manuel Muñoz y si te ha gustado el video dale click a compartir, al me gusta y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Chao.